Bienvenido a una reflexión sobre el discurso de posesión del presidente Donald Trump el día de ayer. Divido esta reflexión en dos partes. La primera, dedicada al argumento que creo es el que cubre el discurso, y la segunda parte será la relación que hay las ideas de ese argumento con otras ideas similares que hay hoy por todo el mundo en muchas partes. Vamos al discurso. Comienza diciendo: la era dorada de los Estados Unidos principia hoy, en este instante. Seremos un país nuevamente respetado, que florecerá. Seremos la envidia de todo el mundo. Y agrega, no solamente el pueblo norteamericano está atento a esta era dorada que hoy comienza, sino que el mundo entero también está iluminado viendo el comienzo de esta nueva era. Pero tendremos unos desafíos, dice, que venceremos. Resulta, según este argumento, que durante muchos años los gobiernos corruptos y radicales de los Estados Unidos han traicionado al pueblo, le han quitado su poder y su riqueza. Han protegido a criminales y a enfermos mentales que vienen de afuera y no protege a sus ciudadanos. Protege fronteras lejanas y no protege las propias fronteras. Conmigo hoy, dice Trump, termina esta era de decadencia de Estados Unidos. ¿Y por qué termina esta decadencia? Durante 8 años, dice él, me han perseguido. La justicia se ha ensañado contra mí. Luego, como lo investiga la justicia es mala, según él. Pero agrega, han tratado de matarme, de asesinarme. Dios me protegió para llevar adelante mi causa. Y mi causa es convertir a América nuevamente en una gran nación. Make America great again. Dios me salvó para cumplir esta misión. Luego hoy, 20 de enero del 2025, es el día de la liberación del pueblo de Estados Unidos. Mire los términos que utiliza. ¿Cómo ejecutaremos lo que se debe hacer para ser nuevamente una gran nación? Concretamente dice, apelando al sentido común. El inmigrante que cruza la frontera es un invasor. Luego esa invasión hay que detenerla con el ejército. Los carteles de la droga son terroristas. El sentido común le dice que debajo de nuestros pies en Estados Unidos estamos llenos de ese oro líquido que se llama petróleo. Hay que sacarlo, todo, para alimentar los motores que comenzaremos a producir masivamente. Nos volveremos ricos con ese petróleo, con esos motores que venderemos a todo el mundo.
El sueño americano será nunca tan real como ahora. Él hace muchas referencias a que nunca nada será a partir de ahora como lo fue en el pasado. Es decir, que una grandeza no imaginada viene hacia adelante. Tanto dinero recogeremos por los aranceles que cobraremos a las importaciones, que tendremos que crear una oficina de impuestos como una DIAN de Colombia, solo para recoger los impuestos de ese dinero de las importaciones. Y habrá tanto dinero que tendremos que crear una especie, un ministerio de la eficiencia. Menciona el presidente dos conceptos que vienen desde el siglo XIX, que son el destino manifiesto. Estados Unidos fue el pueblo elegido por Dios para llegar hasta la costa del Pacífico, avanzando, conquistando durante el siglo XIX, quitándole tierra a México, todo, masacrando y asesinando a los indígenas y recluyéndolos en unas reservas para llegar al Pacífico, porque ese era el designio de Dios, el destino manifiesto. Menciona también el excepcionalismo, es decir, que Estados Unidos es la excepción en el mundo. Ningún pueblo, dice él, es ni siquiera parecido a nosotros. El segundo está muy distante. Como el destino manifiesto nos llevará a las estrellas, a poner la bandera en Marte. Pero también aquí en la Tierra hay que recuperar el canal de Panamá, que lo construimos y es de los Estados Unidos. Hay que recuperarlo, dice. Después mencionó, allá había mencionado a Groenlandia. Menciona al presidente McKinley, que fue el que estuvo antes del presidente Theodore Roosevelt, que fue el que promovió la independencia de Panamá para que se fuera de Colombia. Y el presidente McKinley, según él, llenó de riqueza al país. Ese es el destino manifiesto planteado por él, que será muy superior a todo lo anterior de Estados Unidos. Los mejores 4 años de la historia de Estados Unidos comienzan hoy, dice. Vamos a la reflexión, a la segunda parte de la reflexión. Esas ideas de grandeza nacional corresponden a eso, al nacionalismo que fue la religión secular del siglo XIX. Hay muchos líderes del mundo que están apelando a ese nacionalismo. En Europa están abundando ahora. Ideas que pretenden y transmiten a los pueblos que lo único importante es crear riqueza económica y que de alguna manera esa se distribuirá mágicamente o con la mano invisible famosa de la economía. Son ideas que especialmente están tratando de destruir toda la realidad que construyeron el socialismo que surgió después de la Revolución Francesa, en Europa, por ejemplo. El socialismo tiene su versión radical, que según Trump, los gobiernos radicales y corruptos traicionaron al pueblo. Para él, todos los gobiernos anteriores eran comunistas. Reagan también llegó a plantear que Carter era un comunista. Ese es un radicalismo abierto.
El socialismo que surge en la segunda mitad del siglo XIX es el que promueve con sus ideas la construcción de sociedades más justas, igualitarias en cuanto a las oportunidades para que cada persona desarrolle con la educación que se le da sus talentos naturales y contribuya a construir una sociedad sin que eso implique eliminar sus sueños personales o la libre empresa o la propiedad privada. Esas ideas son las que estos líderes místicos, llenos de mitos asociados a la riqueza económica, están floreciendo, están apareciendo en una serie, como en las películas, en orden de aparición en muchas partes del mundo. Debemos saber que personas como Trump se pueden volver modelo en muchos países, empezando por Latinoamérica, que ha sido un subcontinente prácticamente entregado a las instrucciones de los Estados Unidos, de los diferentes gobiernos, de la clase dirigente, y ahora estarán ya enviándole sus felicitaciones y poniéndose a su servicio muchos de ellos. El presidente McKinley, que él menciona en su discurso, hizo una búsqueda rápida y encontré que una de sus características fue ese misticismo que lo llevó, según él también enviado por Dios, con un mensaje de Dios a la guerra contra España por Cuba y a retener Filipinas. Ese misticismo está avanzando y va a llevar al mundo a una época oscura, muy similar a las que ha habido en el pasado. Debemos prepararnos, por un lado, fortalecer la razón, fortalecer los argumentos de la necesidad de construir sociedades más justas, de construir unas bases económicas que protejan el medio ambiente. Imagínese ese sueño americano de Trump, guiado por su gran sentido común, de llenar el mundo de carros hechos en los Estados Unidos para que le compren todo el petróleo que pueda salir de la tierra. Escuchándolo a él, viendo su mirada, su postura y hasta esa risa que es una mueca, da la impresión de ser un hombre de una mente muy sencilla. Pero al mismo tiempo, por sus actuaciones pasadas, por lo que sabemos de él, por lo que saben las personas que lo han conocido, es un hombre peligroso. Es muy difícil que toda esa riqueza que que está prometiendo, que le va a envidiar el mundo entero y que va a construir con su gran sentido común, la pueda realizar en un mundo que ha descubierto hace muchos años que somos interdependientes. En cambio, sí es muy probable que haga mucho más daño del que hoy podemos imaginar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.